el ejercicio número 9. Si los cardinales de A por B, A por C, B por C son 77, 91 y 143 respectivamente. Además, el número de elementos de la intersección de A con B es igual a 5, hallar el número de elementos del conjunto potencia de la diferencia simétrica de A con B. Vamos a extraer los datos que nos proporciona el ejercicio. Nos está diciendo que el número de elementos de A por B del producto cartesiano es igual a 77. Pero 77 lo podemos expresar como el producto de 7 por 11. El número de elementos del conjunto A por C es igual a 91. El mismo que se puede expresar como 7 por 13. El número de elementos del conjunto B por C es igual a 143, que lo podemos expresar como 11 por 13. Al mirar las tres relaciones, vamos a concluir que el número de elementos del conjunto A es igual a 7. Habla las imágenes. El número de elementos del conjunto B es igual a 11. Y el número de elementos del conjunto C es igual a 13. Ahora bien, conocemos el número de elementos de A, el número de elementos de B y conocemos el número de elementos de la intersección de A con B. Entonces, ahora, ¿qué tal si proporcionamos el número de elementos de A menos B? El número de elementos de A menos B es el número de elementos que tiene el conjunto A menos el número de elementos de la intersección de A con B. Entonces, tenemos por aquí que el número de elementos de A menos B es igual entonces, el número de elementos de A es 7, el número de elementos de la intersección es 5, 7 menos 5 es 2. Ya tenemos el número de elementos de A menos B. Ahora bien, hallando el número de elementos de B menos A. Esto es igual al número de elementos de B menos el número de elementos de A intersectado con B. Siendo el número de elementos del conjunto B igual a 11 y el número de elementos de la intersección igual a 5, la diferencia que se obtiene es 6. Ya tenemos la cantidad de elementos que tiene el conjunto B menos A. Sabemos nosotros que la diferencia simétrica de A con B es la unión de A menos B con B menos A. Eso significa entonces que el número de elementos de la diferencia simétrica de A con B es igual al número de elementos de A menos B, que es 2, más el número de elementos de B menos A, que es 6. Eso concluye que el número de elementos de la diferencia simétrica de A con B es igual a 8. Entonces, nos están pidiendo el número de elementos del conjunto potencia de la diferencia simétrica de A con B. Como la diferencia simétrica de A con B tiene 8 elementos, la cantidad de elementos que tendrá su conjunto potencia es la cantidad de subconjuntos que se pueden generar a partir de la diferencia simétrica. Y la cantidad de subconjuntos es la potencia 2 a la 8. Entonces, el número de elementos del conjunto potencia de la diferencia simétrica de A con B
es igual a 2 elevado al exponente 8. Y bueno, si 2 lo multiplicamos 8 veces, estamos obteniendo pues 256. Y eso viene a ser la respuesta al ejercicio número 9. Continuamos con el ejercicio número 10. Nos dice que sean C y D dos conjuntos ajenos, donde el número de elementos del conjunto potencia de C menos el número de elementos del conjunto potencia de D es 3584. Determine la cantidad de subconjuntos propios de D, sabiendo que C tiene 3 elementos más que D. Muy bien. Al inicio hay una frase que debemos aclarar. Dice, sean C y D dos conjuntos ajenos. Ajenos equivale a decir disjuntos, o sea, C y D son dos conjuntos disjuntos. ¿Y qué significa conjuntos disjuntos? Significa que no tienen ningún elemento en común. Eso significa que siendo C y D disjuntos o conjuntos ajenos, la intersección de C con D es nulo o vacío. Ahí lo tienen. Porque C y D son conjuntos disjuntos, llamados también conjuntos ajenos. También nos está diciendo que el número de elementos del conjunto C y tenemos el número de elementos del conjunto D. Pero nos manifiesta que el conjunto C tiene 3 elementos más que D. Si nosotros asumimos que el conjunto D tiene X elementos, y siendo C un conjunto que tiene 3 elementos más que el conjunto D, entonces dicho conjunto C tiene X más 3 elementos. Muy bien. Si el conjunto C tiene X más 3 elementos, el número de elementos que tiene el conjunto potencia de C es la cantidad de subconjuntos que genera el conjunto C. Y la cantidad de subconjuntos es 2 a la X más 3. Entonces, concluimos diciendo por aquí que el número de elementos del conjunto potencia de C es pues igual a 2 a la X más 3. Mientras que el número de elementos del conjunto potencia de B es igual a 2 a la X. De aquí, de estos dos datos que estamos obteniendo, vamos a concluir que el número de elementos del conjunto potencia de C representado por la potencia 2 a la X más 3 menos el número de elementos del conjunto potencia de D representado por la potencia 2 a la X es igual a 3584. Muy bien, de esa igualdad obtenida nosotros lo procesamos diciendo que en lugar de 2 a la X más 3 menos 2 a la X, usted puede observar que esta potencia 2 a la X más 3 lo podemos expresar como 2 a la X por 2 al cubo. Entonces, en los dos términos hay un factor común que nosotros podemos extraerlo. O bien podemos decir lo siguiente: 2 a la X por 2 al cubo, y 2 al cubo es 8. Tenemos entonces 8 veces 2 a la X. Menos una vez 2 a la X. Y eso es igual a 3584. Fíjese, reducción de términos semejantes. 8 menos 1, 7 veces 2 a la X igual a 3584. 3584 es múltiplo de 7. Entonces, dividiendo entre 7, tanto el primer miembro como el segundo miembro,
obtenemos que 2 a la x es igual. 35 entre 7 es 5. 8 entre 7 es 1. Y 14 entre 7 es 2. Pero 512 usted lo puede expresar como 2 a la 9. Ahí lo tiene. Si nos conviene, utilizamos que x vale 9, si no, nos quedamos solamente con 2 a la x igual a 512. ¿Qué es lo que nos pide determinar? Determine la cantidad de subconjuntos propios de D. Entonces, la cantidad de subconjuntos propios de D es la cantidad de elementos que tiene el conjunto potencia de D. Entonces, el cardinal del conjunto potencia de D es igual a 2 elevado al exponente x. Acá es D. Entonces, ahí tenemos 2 a la x, pero 2 a la x, ¿cuánto es? 512. Luego, como nos están pidiendo la cantidad de subconjuntos propios, número de subconjuntos propios es igual a 512 menos 1. Y ese es igual a 511. Aquí lo hemos excluido. Si bien es cierto el conjunto potencia de D tiene 512 elementos, para que un conjunto sea considerado subconjunto propio, tiene que ser diferente al conjunto D. O sea que aquí se excluye al conjunto D dentro de la cantidad total que puede tomar los elementos del conjunto potencia de D. Entonces 512 menos 1 es 511. Y con eso hemos respondido pues a la pregunta número 10.